busca lo que quiera, no importa de mí. No, no me verás. Buenas tardes, qué bonito el tema que hemos cantado y continuamos estudiando la palabra de Dios entonces en esta tarde de sábado y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 15 y verso 22. Vamos a meditar un poquito acá en lo que vimos un poco en la mañana como una continuación. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Esto habla de la eternidad, habla del plan de la salvación, habla en el punto exacto de la confrontación entre la luz y las tinieblas. Y claro, dice, no tienen excusa porque yo he venido, ha venido la luz. Y dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Así que en nuestra vida, mis hermanos, esto es, como le dijéramos, aceptas o rechazas, porque está todo hecho. No hay vuelta aquí, o sea, no hay término medio, no hay tres, cuatro grupos. Tenemos que buscar nosotros lo que el Señor nos quiere presentar. Y en Obreros Evangélicos, en la página 170 dice, la luz pone de manifiesto y corrige los errores escondidos en las tinieblas, claro, porque es la luz. Y al aparecer ella, la vida y el carácter de los hombres debe cambiar de una manera correspondiente cuando llega la luz, ¿no es cierto? Para estar en armonía con esa luz, para estar en armonía con ella. Los pecados que eran una vez pecados de ignorancia, debido a la ceguera de la mente, porque no lo entendíamos, no pueden ya ser practicados sin culpa. Al recibir mayor luz, los hombres deben ser reformados, elevados y refinados por ella, o se volverán más perversos y obstinados que antes de llegarles la luz. Por eso recién les comenté, aquí no hay tres, cuatro, cinco grupos, solamente hay dos, o rechaza o acepta. Y si la luz no hace esa impresión en nuestra mente, en nuestro corazón, en los pensamientos, en el carácter, entonces dice que la persona se vuelve más perversa, más obstinada, porque ya la luz le tocó, ya tuvo la oportunidad. ¿Se acuerdan ustedes de Faraón? Faraón, tenemos un ejemplo. Moisés fue con el mensaje, Faraón se opuso y se puso más obstinado cada vez y cada vez y cada vez. Mientras más aumentaban las plagas, más obstinado era, porque si ya con la primera plaga no había cambiado, con la segunda es más obstinación y fueron 10. Vamos a ver entonces la Biblia también, porque el Señor muestra este asunto en varios episodios. Vamos a ver Lucas 13. Este es un pasaje que siempre a mí personalmente, me hace meditar mucho y acerca de estos Galileos que mueren. 13, verso 1 en adelante, dice así. Sí, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Vean qué terrible.
Los mataba y mezclaba la sangre con sangre de cordero, sangre de vaca, la sana o algo, mezclaba la sangre. Y dice que lo hacía Pilato, había mezclado con el sacrificio de ellos. Verso 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Una de las acusaciones que van a tener los hijos de Dios en el tiempo del fin va a ser la siguiente, que todas las personas van a poder comprar, van a poder vender y nos van a decir, ¿y cómo si eres hijo de Dios, por qué te estás muriendo de hambre? ¿Por qué te persiguen? ¿Por qué tu nombre es echado por el suelo? Y van a decir, ¿dónde está tu Dios? Y vean la contradicción del mundo, el pensamiento mundano, porque los hijos de Dios pueden pasar tribulaciones. Y entonces, cuando presenta Jesús esta sentencia, menciona que cualquier persona que viera que Pilato mezcla la sangre con los sacrificios, eran porque tienen que haber sido muy malos. Es el pensamiento común. Pero ese mismo castigo, nosotros ya debiéramos merecerlo. Pero no lo merecemos, no lo tenemos por gracia, pero no quiere decir que sean más malos. Por eso dice acá, el verso 2, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Uno puede decir, el borracho allá es más pecador que yo, o este hombre que le pega a la esposa es más pecador. Eso, de eso está hablando. Os digo que no, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Por qué dice eso? Si a algunos los mataron y mezclaron la sangre con los sacrificios y otros no. Pero dice, si ustedes no se arrepienten, los que fueron mezcladas sangre y los que están vivos no se arrepienten, entonces van a perecer igual que los otros. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros cometemos muchos pecados y el Señor extiende su misericordia, pero esos pecados merecen castigo, merecen una retribución, merecen que nos pase algo, un terremoto quizás, o no sé, un tornado, o quedamos sin trabajo, o se nos pierden dinero, se nos pierde dinero. Ya deberíamos en estos momentos recibir la retribución por nuestra falta de comunión con Dios, por nuestros pecados. Solo que a algunos se le manifiesta en forma más clara, pero no quiere decir que el que sufre, que está con cáncer en el hospital o en cualquier lado, cualquier enfermedad, quiere decir que sea más pecador que uno. Nosotros también estamos en esa condición. Versículo 3. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 4. Aquí va a poner otro ejemplo el Señor Jesús y dice así, o aquellos 18, habían 18 personas, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé. Aquí hay otra situación. Y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén porque les cayó eso? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, mis hermanos. Qué increíble sentencia. Y eso es lo que piensa el mundo, que porque le pasó algo muy malo, era más pecador que todos nosotros. Y eso cuando seamos perseguidos, cuando venga el tiempo de angustia, cuando haya que pasar tribulación, esos mismos pensamientos nos van a repetir a nosotros en la cabeza y muchas personas pueden dudar o puede faltar en la fe porque las pruebas son difíciles. O sea, el sufrimiento, el llanto, la tribulación. En ese momento uno ansía un salvavidas, ansía ayuda y vemos que no pasa nada, que Dios no nos ve, no nos escucha. Nosotros hoy en día vivimos por gracia, absolutamente por gracia. Eso quiere decir que aunque somos pecadores, aunque tenemos defectos, el Señor nos da la vida.
Él cree todavía en nosotros, nos da tiempo, pero dice que si no nos arrepentimos, ya saben lo que dice ahí. Por eso que dice acá, la luz pone de manifiesto y corrige los errores escondidos en las tinieblas, cuando nos llega la luz. Pero dice que al recibir mayor luz y los hombres deben ser reformados, tiene que haber un cambio, tiene que haber una diferencia, que la luz haga un efecto en nosotros. Por eso que recién comenzamos diciendo, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tiene excusa por su pecado. Tenemos esa luz. Pasemos a la diapositiva de la mañana. Ah, ya, ahí está. Vamos a esa diapositiva. Y tenemos que tener tal forma de ser como lo hacía Jesús. ¿Se acuerdan ustedes cuando lo iban a aprender ahí en el huerto del Getsemaní? Dice, Jesús no rehusó el beso del traidor. En esto nos dio un ejemplo de mansedumbre. ¿Se acuerdan lo que hoy día hablamos de la mansedumbre? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué es lo que era la mansedumbre? Manso, ¿ah? No, ya dijimos que no era eso. La mansedumbre es cuando usted tiene derecho a algo y rehúsa su derecho. ¿Les quedó claro? Si a ustedes le roban algo, eso es suyo, es su propiedad, es su derecho, es dueño de 100.000 pesos, supongamos, lo asaltan en la calle. Pero como usted es una persona mansa, le roban y no hace nada, no exige. Uno podría perseguir al ladrón, pegarle para que le devolviera la billetera, si pudiéramos, porque con el carácter que tenemos, lo haríamos, pero no. Pero sabemos que el ladrón capaz que sea más fuerte que uno, tenga más agilidad, sea más joven, no sé, y por eso no se hace. Pero dice que Jesús no rehusó el beso del traidor. En esto nos dio un ejemplo de mansedumbre, de amor y de misericordia. Si somos sus discípulos, debemos tratar a nuestros enemigos como nuestro maestro trató a Judas. ¿Ve? Es fácil, cabe en la cabeza, se entiende, pero bien difícil de llevar a la práctica por lo carnal que somos. Y ahí entonces yo hoy día le expliqué de la mansedumbre y ya se habían olvidado. ¿Ve? Entonces, por eso que el Señor dejó el sábado, para recordarnos, para poder estar realmente alerta, despierto, con los pies en la tierra, en las cosas que están sucediendo. Entonces, la mansedumbre, no se les olvide, no es exigir los derechos de uno. Y en este caso, tratar al que me trata mal, tratarlo como, porque Jesús recibió un beso, no lo echó, no lo corrió. Dice ahí, Jesús no rehusó el beso del traidor. Vemos otro ejemplo en la Biblia, cuando Elías en el monte, allá arriba, ejecuta a los sacerdotes de Baal, los de Goya. Y entonces esa idolatría había sido por el rey apóstata y Jezabel. Y sin embargo, después que mata a los profetas, ya cansado, honra al rey apóstata y va como sirviente delante del carro. Son varios, me parece son varios kilómetros. No rehusó servirlo, aunque no se lo merecía el rey, porque él había provocado la apostasía junto con Jezabel. Entonces lo trató Elías al rey, lo trató como Jesús trató a Judas. Son palabras bien simples, pero lo interesante es ponerla en práctica. Pasemos a la siguiente, por favor. Dice, debemos salir de la condición de tibieza. Eso fue lo que dijimos hoy de la mañana. Ni frío ni caliente. Estamos en término medio, ni en la iglesia ni en el mundo. Término medio. Debemos salir de la condición de tibieza y experimentar una verdadera conversión, o no llegaremos al cielo. Debiera ser nuestra prioridad,
porque dice en pocas líneas, en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 479 y 480, ella menciona que no se va a hacer, aunque fundemos iglesias. Me acuerdo de un hermano que vivía acá cerca, que él ayudó allá a la iglesia y pusieron los ladrillos y ahora es un tremendo colegio, una gran obra. Pero esa gran obra no nos sirve si nuestro carácter es defectuoso. Son cosas externas. Estas son más difíciles porque son internas. Luchamos contra nuestro propio corazón. La que sigue. Dice, sirvamos al Señor con toda nuestra capacidad, con toda nuestra inteligencia. Y eso resume, esas dos líneas que acabo de leer, resume el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿No? Amar a Dios es el primer mandamiento. ¿Se acuerdan la pregunta que le hizo el escriba? ¿Cuál es el primer y grande mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y acá dice, sirvamos al Señor con toda nuestra capacidad, con todo lo que somos, con toda nuestra inteligencia. Esta se desarrollará a medida que hagamos uso de ella. Es como los deportistas, los gimnastas los que hacen gimnasia, o si usted empieza a hacer deporte, por ejemplo, le da una vuelta aquí a la manzana, una vuelta a la cuadra. Va a llegar cansada porque no está acostumbrado, no está acostumbrada. Llega, pero ya el segundo día le va a dar la vuelta, le va a costar un poquito menos porque está ejercitándose. La inteligencia se ejercita, la espiritualidad se ejercita. Por eso que dice acá, esta se desarrollará a medida que hagamos uso de ella, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestros dones para servir al Señor se van a ir desarrollando, van a ir creciendo, se van a ir perfeccionando. Nuestra experiencia religiosa se afirmará a medida que vayamos poniendo más religión en nuestra vida diaria. Así iremos ascendiendo poco a poco por la escalera que lleva al cielo hasta que podamos, desde la cima de la misma, poner el pie en el reino de Dios. O sea, tanto subir, hasta que llega al reino de Dios, dice ahí. Seamos cristianos en este mundo y tendremos la vida eterna en el reino de gloria. O sea, ahí está la promesa, lo que el Señor quiere para nosotros, está ahí, pero dice, tiene que crecer, subir, avanzar. Y es el peligro de estancarnos, mis hermanos, de tener esta luz, de no ser manso, de no tener un carácter apropiado. En los antiguos indios Cherokee, para, para poner manso a un caballo, ustedes ven que hay caballos que son muy chúcaros, se les llama, son muy briosos, son muy, lo monta el jinete y lo botan, se lo sacan porque no quieren ser domados. Los antiguos indios allá en Estados Unidos hacían un tremendo agujero en la tierra, lo llenaban con agua, de tal manera que al meter al caballo, el caballo le llegara el agua hasta el cuello solamente, para que no se ahogara, solamente hasta aquí, hasta el cuello. Y entonces metían al caballo, se subía el jinete y el caballo trataba de botarlo, y como estaba en el agua, tenía que hacer mucho más fuerza y se dejaba domar hasta el final, se ponía manso. Ahora, el caballo pesa el doble del hombre, de una persona, mucho más, con la fuerza podía sacudírselo y tirarlo lejos, pero no lo hace porque es manso. Puede hacerlo, usted puede exigir sus derechos, pero no lo hace. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, estuvo ante Anás, ante Caifás, y entonces el sacerdote le hace una pregunta y Jesús le dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a aquellos que me han escuchado. Entonces había al lado un guardia, un soldado, y va donde Jesús y le da una cachetada y le dice, de esa forma respondes al sumo sacerdote, porque era como el presidente, ¿no? De esa forma respondes al sumo sacerdote. Y Jesús le dice, ¿por qué me golpeas? Si yo he hecho mal, dime en qué. Y si no, ¿por qué me estás golpeando? En ese momento,
Jesús no le golpeó con la cachetada al soldado, no se la devolvió. ¿Qué dijo él mismo? Si te hieren en la mejilla izquierda, colóquele la derecha. Ahí él lo practicó. No devolvió golpe por golpe. Pero en su potencia, en su poder de Dios, porque era humano y era divino, él con el pensamiento hubiera podido destruir a ese soldado que le golpeó la cara. Solamente con el pensamiento, sin hacer nada, él lo hubiera matado. Pero no lo mató, no exigió su derecho. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ven? Entonces, esa lección de ser manso, de no exigir derecho, es la que debiéramos nosotros realmente aplicar en la vida, y si hemos aprendido algo durante estos años, por lo menos eso, porque quizás todavía seguimos con lo de adentro, ¿no? Con el viejo hombre o la vieja mujer. La última. Dice, en Testimonios, tomo 2, página 99, párrafo 2, dice, se me mostró que los que están tratando de obedecer a Dios y purifican sus almas mediante la obediencia a la verdad, son el pueblo elegido de Dios, su moderno Israel. ¿Quiénes son realmente los hijos de Dios? La iglesia son los que están tratando de obedecer a Dios y están purificando sus almas. Y ese es nuestro deseo como iglesia, como hermanos, que cada día podamos crecer, obedecer a Dios y purificarnos, todo nuestro alma, cuerpo y ser, dice la Escritura, sean todos irreprensibles para Dios. Y ahí entonces la luz realmente nos va a ser de provecho y no nos vamos a endurecer que como Faraón, sino que vamos a crecer en espiritualidad, en bondad y en la semejanza de nuestro Maestro. Que ese pensamiento, esa enseñanza sea una realidad en tu vida y una realidad en mi vida. Que Dios les bendiga en esta tarde. Los ángeles ya vienen bajando, la iglesia despertar, pues ha llegado la hora, la gracia hay que proclamar, la obra del Espíritu Santo se ha de manifestar, la iglesia se ha levantado, el Señor al frente está. Vino al mundo sin miedo y sin dudar. Vino al mundo la gracia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Y la fe La fe de Jesús.